¿Quién vive, iglesia? Abra su Biblia. Segunda de Reyes, capítulo 16. El tema de este mensaje: Dios se manifiesta en el altar. Dios se manifiesta en el altar. Y leemos la palabra del Señor. Segunda de Reyes, capítulo 16, versículo 11. Y el sacerdote Urías edificó el altar conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado de Damasco. Así lo hizo el sacerdote Urías, entre tanto que el rey Acaz venía de Damasco. Luego que el rey vino de Damasco y vio el altar, se acordó el rey y él ofreció sacrificio al Señor y encendió sus holocaustos y sus ofrendas, derramó sus libaciones y esparció la sangre de su sacrificio de paz junto al altar de bronce. Puede sentarse. Me llama la atención, Dios se manifiesta en el altar. Mucha gente, muchos cristianos, muchos pastores, muchos líderes no han valorizado el altar. Yo no me refiero a nuestras personas, no, me refiero al altar. Porque lo miramos quizás de cerámica, de cemento, de madera. Nosotros no le ponemos importancia a lo que tenemos aquí. Dice la Biblia que de la antigüedad Dios pedía a sus siervos, a sus profetas, que le hicieran altares. Porque en los altares es donde se ofrece el sacrificio. Los sacrificios para Dios no se pueden hacer en cualquier lugar. Con mucho respeto. Quizás algunos lo hacen por necesidad, otros lo hacen porque no se le permite, pero otros lo hacen porque simplemente quieren. Cantidades de gente quedan haciendo los sacrificios en su casa, lo quedan haciendo en su trabajo. Ellos pueden venir a la iglesia, ellos pueden venir a hacer ese sacrificio al altar de Dios, pero ellos no. Ellos dicen: no, voy a ir hasta la noche, porque hoy tengo que quedarme en la casa lavando, limpiando, cocinando, y voy a hacer el ayuno en la casa. La Biblia no me habla de que en tu casa es el lugar de sacrificio. La Biblia no me dice que en el lugar donde tú estás es el lugar del sacrificio. El lugar de sacrificio es la iglesia. Dice la Biblia que este rey mandó que edificaran un altar. Óigame, número uno, usted tiene que preparar el altar. Usted tiene que preparar esa ofrenda que le vas a dar a Dios. Antes era una ofrenda de un becerro, antes era la ofrenda de un macho cabrito, antes era la ofrenda de unos palominos por ahí. Hoy la ofrenda que pide Dios es nuestro ayuno, es nuestras oraciones, es nuestra obediencia, donde tenemos que traerlo al altar. La Biblia me enseña, dele palma si se la vas a dar, dásela con ganas. Si no, no haga la mueca, por favor. La Biblia me dice que Dios siempre ha ordenado que algo se le edifique donde se hacen los sacrificios. Una iglesia es un sacrificio construirla. Un templo es un sacrificio. Pero específicamente donde Dios se manifiesta es cuando aquel hombre de Dios, cuando aquella mujer de Dios se presenta en el altar en un sacrificio vivo, en un sacrificio agradable,
entonces Dios comienza a fluir. Por eso es que hoy nosotros miramos casa de oración llamada iglesia, miramos altares pisoteados. ¿Por qué? Porque suben en adulterio, suben en fornicaciones, suben llenos de inmundicia al altar. Por eso es que Dios ya no hace presencia en los altares. Por eso es que Dios se ha retirado de los altares, porque los que suben al altar son una manada de sinvergüenza pecadores. Dale palmas bonitas al Rey de Gloria, pero con fuerza. Y a su nombre. Las personas que suben en el altar son personas directamente santas, hombres y mujeres santos. Pero si usted sube en el altar, usted está en el altar con rencor en su corazón, ese sacrificio no sirve para nada. Usted sube en el altar pero no diezma, y te pasaron a orar por las ofrendas, y te pasaron a recoger ofrendas, pero usted no diezma, usted no ora, usted no ayuna. Tú eres una persona vacía. Ahí no hay nada de sacrificio. Por eso la Biblia dice que este rey mandó que edificaran un altar para Dios. Y dice la Biblia en el verso 12, cuando vino el rey, vio el altar que ya estaba. ¿Qué es lo que hizo el rey? Dice que sacrificó ofrenda. Los altares no es para lucir al predicador. Los altares no es para que se luzcan los cantantes, el grupo musical. Hoy en día eso es lo que la gente ha pensado, que el altar es para que se luzca el pianista, para que se luzcan las coristas ahí. Por eso hasta suben con falditas exóticas, porque los altares lo están ocupando como pasarela para lucir la carne. Eso es una abominación delante de Dios. Los altares para hacer sacrificio de obediencia, sacrificio de paz, sacrificio de humillación delante de Dios, porque es ahí donde se manifiesta Dios. El fuego no comienza por allá afuera, el fuego comienza por el altar. ¿Cuánto dicen amén? El fuego comienza en el altar, cuando el hombre que está en el altar es un hombre de sacrificio, es un hombre de humillación, es un hombre santo, una mujer santa delante de Dios. Imagínate que hay iglesias contaminadas que han ocupado los altares para adulterar, para fornicar. Ahora quiero que leas conmigo Segunda de Reyes capítulo 16 verso 12. Y luego que el rey vino de Damasco y vio el altar, se acercó el rey y ofreció sacrificio en el altar. En el altar. En muchos lugares, hace muchos años, hace mucho tiempo, en las iglesias evangélicas se practicaba algo que hoy en día se perdió. Toda la gente, ¿cuántos están aquí? Toda la gente que llegaba a la iglesia pasaba directamente al altar a orar. ¿Algunos se acuerdan de eso? La gente llegaba, no le importaba el asiento, le importaba acercarse al altar. Y llegaban 15, 20, 30 minutos antes del culto. Y de repente usted iba a ver aquel altar mojado de lágrimas de hombres y de mujeres que estaban gimiendo, poniéndole en las manos de Dios una petición. Llegamos al 2000, la situación cambió. Es algo raro y sorprendente ver a una hermana de rodillas en el altar. Es algo raro ver un hombre en el altar orando. La mayoría de los evangélicos, hasta los pastores, lo primero que hacen es subir al altar y sentarse. Es lo primero que hacen. Antes
los pastores subían al altar a orar. Hoy no, es a chatear lo que suben al altar. Por eso no hay presencia de Dios en los altares. Se ha perdido la presencia de Dios en los altares. Y quiero que escuchen, si la presencia de Dios no está en el altar, peor que esté en el tipo que esté en el altar. Peor que esté la presencia de Dios. Por eso es que usted va a mirar predicadores solo hablando barrabasada nomás. Que la iglesia, en vez de salir bendecida con una palabra, se van incómodos porque lo que recibieron fue ofensa. Porque ya no hay presencia de Dios. Ahora yo quiero que veas algo muy importante, lo que hizo el rey. Dice que llegó al altar y ofreció ofrenda en el altar. El altar es para sacrificio. En el altar se presentan los sacrificios. Pero ¿cómo andamos delante de Dios? Porque Ananías y Zafira, Dios no lo mató en medio del público, lo mató llegando al altar. Llegando al altar. Ahora quiero que veas algo. Busque ahí Jueces. Rapidito. Jueces. ¿Quién vive, iglesia? Y a su nombre. Jueces capítulo 13. ¿Lo encontró? Versículo 18. Y el ángel del Señor le respondió: ¿por qué me pregunta por mi nombre, que es admirable? Tú sabes que ese es un título de Dios. Y Manoah tomó un cabrito y una ofrenda y lo hizo en sacrificio sobre un altar de piedra. Y el ángel de Dios hizo un gran milagro ante los ojos de Manoah y delante de los ojos de su mujer. Porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel del Señor subió en las llamas del altar ante los ojos de Manoah y de su mujer, los cuales se postraron a tierra. Y el ángel del Señor no volvió a aparecer a Manoah ni a su mujer. Entonces conoció Manoah que era Dios el que se había manifestado. ¿A dónde se le presentó Dios a Manoah? ¿En su casa? ¿En su cuarto? ¿En su trabajo? Era en el altar. ¿Pero qué había en el altar? Un sacrificio. Y dice la Biblia que cuando el humo subía al cielo, el Señor se manifestó en medio del humo. Hoy no presentamos becerro para quemar, pero el humo representa sus oraciones. Cuando usted la hace en la iglesia, cuando usted la hace en el altar, esa oración comienza a subir y es ahí donde Dios comienza a manifestarse. Es ahí donde comienzan a haber liberaciones, milagros. Es ahí donde la brujería sale del cuerpo. Es ahí donde el diablo de miseria se va. Es ahí donde el cáncer suelta el cuerpo. El SIDA se tiene que ir. Porque cuando la oración comienza a subir, es donde Dios comienza a manifestarse. Cuando esta oración se hace en el altar. Si todos los pastores valorizáramos el altar, no subiéramos a un montón de mujeres pagas al altar, un montón de mujeres carnudas en el altar, un montón de músicos carnudos en el altar. ¿Cómo puede fluir un músico que no ayuna, que no ora, que no congrega? ¿Qué puede fluir?
No hay nada que puede dar un pastor vacío, que tiene una mente sexual, una mente carnal, una mente pornográfica. ¿Qué puede fluir? ¿Qué presencia de Dios se va a mover en ese altar? No hay nada. ¿Por qué? Porque no hay sacrificio de agrado ante Dios. Dice la Biblia que Manoah hizo un altar. El altar que presentó Moisés era de bronce, pero este hombre no tenía la capacidad para hacerlo de bronce. Entonces dice que lo hizo de piedra. Preparó una piedra, agarró el becerro, el sacrificio, y lo sacrificó. Y le dijo: Señor, por favor, yo quiero que reciba mi ofrenda. Y dice que cuando comenzó a agarrar fuego el sacrificio, el humo comenzó a subir. Ahí se manifestó Dios. La gente todavía no ha entendido que en medio de tu sacrificio es donde se mueve Dios. Porque hay gente que dice: pastor, mire, fíjense que me duele el corazón, ore por mí, pero nunca ayunan ellos. Pastor, tengo cáncer en el hígado y yo quiero que Dios me sane, pero nunca ayunan. Pastor, mire que los médicos me dijeron que me van a sacar los riñones porque están podridos, pero nunca vienen al altar, nunca vienen a la iglesia a dar sacrificio que sea de agrado a Dios. Y eso es lo que está perdiendo la presencia de Dios. Por eso se están muriendo un montón, porque no hay presencia. Una iglesia sin presencia de Dios es una iglesia guarida de demonios. Ahí está el adúltero, ahí está el fornicario, ahí está la chismosa, ahí está la prostituta, ahí está el mentiroso, ahí está el ladrón, ahí están todos los corruptos, porque no hay presencia de Dios, no hay temor de Dios. No hay nada de Dios, hermano. Ahí no hay revelaciones, no hay milagros. Ahí lo que llegan simplemente son un montón de huesos secos. Hoy en día el diablo sí viene utilizando máscaras. Y tenga cuidado, mujer, usted que anda jugando, usted que anda jugando con sexo, tenga cuidado. Aquí dentro de la iglesia hay 4 mujeres que están jugando con fuego. Después no vengas pidiendo oración cuando agarres cáncer en el vientre, en la matriz. Después no vengas y digas: pastor, cáncer. Sí, por prostituta. ¿Y por qué más? Porque juega con Dios. ¿Por qué más? ¿Y sabe dónde suceden esos castigos? Donde hay presencia de Dios. Ahí es donde suceden los castigos. ¿A dónde Dios mató a Ananías y Zafira? Donde estaba Dios en el altar. ¿Qué fue lo que pasó con aquellos que se rebelaron en contra de Dios? Joreb, la tierra se abrió. Porque es que por eso Moisés le dijo: no, vamos a presentar 2 ofrendas. Porque es que Dios elige las ofrendas. Tú sabes, la ofrenda de Caín y de Abel, ¿a dónde fueron presentados? En altares. Pero una era inmunda y no sucedió nada. La otra fue de agrado a Dios y Dios recibió y se manifestó. Cuando usted hace las cosas bien para Dios, cuando usted vive para Dios, cuando usted se guarda para Dios, cuando usted anda bajo el temor de Dios, oiga, todas las cosas van a ser éxito para usted. Pero cuando usted cree que el pastor no te ve, que cuando usted piensa que porque hizo 15 minutos de oración ya Dios te perdonó, te equivocaste. Espera la mano de Dios encima, te equivocaste, porque es que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Dice la Biblia que aquellos hombres se presentaron al altar y quisieron ofrecer fuego extraño. Óigame, fuego extraño en el altar. Y dice la Biblia que Dios lo mató. ¿Por qué? Porque ese no era el fuego de Dios. Muchas veces la gente anda en pecado y se presenta ante la iglesia como que si nada. Ese es un fuego extraño. Cuidado, Dios
Dios castiga. Recuerda eso. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No es fácil. Por eso repito, nosotros hemos visto de una manera simple los altares. Así lo hemos visto. De una manera simple. No, yo puedo subir al altar. Tranquilo, claro que tú te puedes subir al altar. El problema está que tenga cuidado con el que va a chocar en el altar. Aquí el hermano que cuida me ha contado unas historias de noche. Hace poco que estábamos platicando, me dice el pastor, fíjese que el miércoles de la semana anterior yo miré a un personaje que estaba en el altar vestido de blanco y yo le puse el foco porque no había luz, le puse el foco y yo miré ese personaje que estaba como leyendo la Biblia en el altar. En otra ocasión me dijo, yo escuchaba un coro en el altar que estaban cantando aquel himno que dice y yo escuchaba aquel coro y me desperté, dije yo, vinieron los hermanos en la madrugada y no había nadie. Es que algo que yo te voy a decir, Dios cuida su altar. Por eso es que en el altar no puede estar toda clase de personas. Por eso es que en el altar no puede subir toda clase de trapo de inmundicia. ¿Por qué? Porque hay que cuidar esa presencia de Dios. Hermanos, ¿cómo estamos presentándonos delante de Dios? ¿Cómo estamos caminando delante de Dios? Iglesia, es el tiempo de revisarnos. Iglesia, es el tiempo de decirle, Señor, yo me quiero presentar agradable delante de ti, para que usted se manifieste con poder y gloria, para que usted haga algo sobrenatural, para que usted se dé a conocer de una manera impresionante. Y es ahí donde Dios comienza a moverse de una manera sobrenatural, cuando nosotros le hemos creído al Dios del cielo y sabemos que el Dios nuestro es un Dios real. Él es omnisciente, Él está en todo lugar, omnipresente, Él está contigo, está conmigo en un instante, visita el mundo. Él es el Todopoderoso, que nadie se oculta de Él. Sus ojos ven hasta las profundidades de la tierra, lo más allá. Hermano, Él es nuestro Dios. Nuestro Dios fue el que derrotó al diablo. Nuestro Dios